Un seguidor de Argentina me envió esta historia hace unos días, y créeme cuando te digo que me costó dormir después de leerla. Se llama Matías y trabajaba como guardabosques en la Patagonia. Si alguna vez has tenido un encuentro con algo que no puedes explicar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete porque tengo muchas más historias perturbadoras que contar. Lo que le pasó a Matías en ese bosque desafía toda lógica, así que acompáñame a descubrir qué encontró en la montaña esa noche de invierno. Me llamo Matías, tengo 38 años, y durante 7 años trabajé como guardabosques en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Era un trabajo solitario, especialmente en invierno cuando los turistas desaparecían y quedábamos solo nosotros, los guardas, cuidando miles de hectáreas de bosque y montaña. Me gustaba esa soledad, o al menos me gustaba hasta lo que pasó en julio del 2023. Crecí en Buenos Aires, en el bullicio constante de la ciudad, y cuando cumplí 25 decidí que necesitaba algo diferente. Estudié guardaparques, me mudé al sur y encontré trabajo en Nahuel Huapi. Los primeros años fueron maravillosos. Aprendí a leer el bosque, a conocer cada sendero, cada refugio, cada rincón de ese territorio inmenso. Conocí gente del lugar, escuché sus historias, sus leyendas. Y Dios sabe que en la Patagonia hay leyendas. Muchas. Los viejos del pueblo hablaban del trauco, del cuero, de la pincoya. Pero había una historia que me contaron varios ancianos mapuches con particular seriedad. La historia de los Anchimayén, los espíritus guardianes de la montaña. Según ellos, estos espíritus protegían ciertos lugares sagrados del bosque, y si alguien los profanaba o les faltaba el respeto, pagaba un precio terrible. Yo escuchaba con interés, pero nunca lo tomé completamente en serio. Eran historias, folclore, parte de la cultura local que respetaba, pero no necesariamente creía, hasta que los conocí. Todo comenzó en julio del 2023. El invierno ese año fue particularmente duro. Nevadas intensas, temperaturas que llegaban a menos 15 grados por la noche, vientos que cortaban como cuchillos. La mayoría de los senderos estaban cerrados, y nosotros hacíamos patrullajes de rutina para verificar que no hubiera gente perdida, animales heridos o daños estructurales en los refugios. El 22 de julio me asignaron un patrullaje de 3 días hacia el sector norte del parque, cerca del Cerro Tronador. Debía verificar el estado de 2 refugios de montaña y asegurarme de que los senderos estuvieran bien señalizados para cuando llegara la primavera. Era un recorrido que había hecho docenas de veces, aunque nunca en pleno invierno con tanta nieve. Salí temprano, a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Llevaba mi mochila con todo lo necesario: carpa, bolsa de dormir para temperaturas extremas, comida para 5 días, por si acaso, estufa portátil, GPS, radio, linterna, equipo de primeros auxilios y, por supuesto, mi rifle. No por animales peligrosos, sino porque en esa zona a veces había pumas y era mejor estar preparado. El primer día transcurrió normal. Caminé por senderos que conocía de memoria, marqué algunos árboles caídos para removerlos en primavera. Llegué al primer refugio al atardecer. El refugio estaba bien, solo necesitaba un poco de limpieza y reparar una ventana rota. Pasé la noche allí, calentito junto a la estufa, escuchando el viento aullar afuera. El segundo día también fue tranquilo hasta la tarde. Había llegado al segundo refugio, más pequeño y remoto que el primero, y estaba verificando el techo cuando noté algo extraño en el bosque cercano. Había huellas en la nieve, muchas huellas. Me acerqué para examinarlas. No eran de ningún animal que conociera. Demasiado grandes para ser zorros, demasiado pequeñas para ser pumas. La forma era casi humana, pero los dedos eran demasiado largos y había solo 4 en cada pie. Y estaban descalzas, en pleno invierno. Seguí las huellas con la mirada. Venían del bosque profundo y rodeaban el refugio en un círculo completo antes de volver al bosque, como si lo que sea que las hizo hubiera estado observando el refugio, estudiándolo. Un escalofrío me recorrió que no tenía nada que ver con el frío. Saqué mi radio. Base, aquí Matías. Cambio, estática. Intenté de nuevo. Nada. La radio no funcionaba. Revisé las baterías. Estaban bien. Intenté con el GPS. Tampoco funcionaba.
La pantalla mostraba solo estática y líneas aleatorias. Esto no era normal. Decidí quedarme en el refugio esa noche y volver a la base en la mañana. Algo me decía que no era buena idea estar afuera cuando oscureciera. Preparé el refugio lo mejor que pude. Cerré todas las ventanas, aseguré la puerta, encendí la estufa. Tenía comida enlatada, agua y suficiente leña para mantener el fuego toda la noche. Estaría bien. Mientras comía, noté que el bosque estaba completamente silencioso. Ni viento, ni animales, nada. Un silencio absoluto que presionaba contra las paredes del refugio como algo vivo. A las 9 de la noche escuché el primer sonido. Era un canto, o algo parecido a un canto. Voces agudas, casi infantiles, cantando en un idioma que no reconocí. Venía del bosque, de múltiples direcciones a la vez. Me quedé paralizado, la cuchara a medio camino hacia mi boca. El canto continuó por varios minutos, luego se detuvo abruptamente. Silencio otra vez. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando a través de las cortinas. La noche estaba clara, la luna llena iluminaba la nieve haciéndola brillar. No vi nada, pero sentí que me observaban. Ese instinto primitivo que todos tenemos, esa certeza visceral de que hay ojos sobre ti. Me alejé de la ventana y me senté junto a la estufa, el rifle sobre mis piernas. A las 11, los golpes comenzaron. Tap, 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 contra la pared del refugio. Suaves al principio, luego más fuertes. Tap, tap, tap. Se movían alrededor del refugio, como si alguien estuviera caminando en círculo golpeando las paredes. Pero cuando miré por las ventanas, no había nadie. Las huellas en la nieve estaban ahí, sí, pero no había nadie caminando. Solo los golpes, moviéndose, rodeándome. Mi respiración se aceleró. Agarré el rifle con más fuerza. Entonces escuché la voz. Winca. Era una voz ronca, profunda que venía de justo afuera de la puerta. Winca es como los mapuches llaman a los no indígenas, a los forasteros. Winca, sales. No era una pregunta, era una orden. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Risas, múltiples risas agudas, como de niños, rodeando el refugio. Pero había algo terrible en esas risas, algo antinatural que me erizaba cada pelo del cuerpo. ¿No nos conoces, Winca? Somos los dueños de esta montaña, los que estaban antes de ti, los que estarán después. Me acerqué a la ventana con cuidado. Lo que vi me hizo retroceder. Había figuras alrededor del refugio, pequeñas, no más de 1 metro de altura, pero con proporciones extrañas. Brazos demasiado largos, dedos que parecían garras, rostros que se veían casi humanos en la luz de la luna, pero con ojos que brillaban amarillos como los de los gatos. Eran 7, 8, no, más. Seguían saliendo del bosque, formando un círculo alrededor del refugio. Los Anchimayén tenían que serlo. Las historias eran reales. ¿Qué quieren?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Respeto, esta es tierra sagrada. Ustedes vienen, cortan árboles, hacen caminos, traen ruido, profanan. Yo no, yo solo cuido el bosque, es mi trabajo. Más risas. ¿Cuidar? Ustedes no cuidan, ustedes toman, siempre toman. Uno de ellos se acercó a la ventana. Pude verlo claramente ahora. Su piel era de un gris verdoso, con textura de corteza de árbol. Tenía pelo largo y negro que parecía más musgo que cabello. Sus ojos eran completamente amarillos, sin pupila visible. Y cuando abrió la boca, vi dientes afilados como agujas. Pero tú, dijo, mirándome directamente, tú has sido respetuoso. Hemos visto, no tiras basura, no dañas sin razón. Por eso te damos una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Una prueba. Supérala y podrás irte. Falla y te quedas con nosotros para siempre. No quiero ninguna prueba. Solo quiero irme mañana y no volver a molestarlos. Ya es tarde para eso. Entraste al círculo sagrado. Las reglas antiguas se activan. Debes pasar la prueba. La puerta del refugio se abrió de golpe, aunque yo la había trancado. El viento entró con fuerza, apagando la estufa, dejándome en oscuridad excepto por la luz de la luna. Y entonces, ya no estaba en el refugio. Estaba en el bosque, en plena noche, sin mi rifle, sin mi mochila
sin nada excepto la ropa que llevaba puesta. Los Anchimayén me rodeaban, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. La prueba es simple, dijo el que parecía ser el líder. Debes encontrar el corazón del bosque antes del amanecer. Si lo logras, eres libre. Si no, tu espíritu se quedará aquí, guardando la montaña con nosotros para siempre. ¿El corazón del bosque? ¿Qué es eso? Lo sabrás cuando lo veas, y tendremos el honor de ayudarte. Sus dientes brillaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Te perseguiremos. Si te alcanzamos antes de que encuentres el corazón, pierdes. Tienes 20 respiraciones de ventaja. Empieza a contar. No esperé. Corrí a través del bosque nevado, mis botas hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Ramas me arañaban la cara y las manos. El frío cortaba mis pulmones con cada respiración. Detrás de mí escuché el conteo, voces cantando en ese idioma extraño, marcando cada número. 10, 15, 19, 20. Y entonces escuché el aullido. No era humano, no era animal. Era algo entre ambos, un sonido que no debería existir en este mundo, y venía de múltiples direcciones, acercándose rápido. Corrí más fuerte, sin saber hacia dónde iba, guiándome solo por instinto. El bosque parecía vivo, los árboles se movían, las sombras danzaban. No podía confiar en lo que veían mis ojos. Escuché pasos detrás de mí, cerca, demasiado cerca. Me lancé detrás de un árbol enorme justo cuando algo pasó corriendo exactamente donde había estado. Pude olerlo, un olor a tierra húmeda y hongos podridos. Me quedé absolutamente quieto, conteniendo la respiración. Las risas resonaron a mi alrededor. Corre, Winca, corre, el amanecer está lejos todavía. Miré el cielo a través del dosel de árboles. Tenía razón. Apenas había pasado 1 hora desde que oscureció. Faltaban al menos 6 horas para el amanecer. 6 horas. Respiré profundo y seguí moviéndome, ahora más cauteloso, tratando de hacer menos ruido. Necesitaba pensar. ¿Qué era el corazón del bosque? ¿Dónde estaría? Recordé las historias que me habían contado los ancianos mapuches. Hablaban de lugares de poder en la montaña, lugares donde el velo entre mundos era más delgado. Usualmente eran formaciones naturales inusuales, árboles antiguos o fuentes de agua. Agua. Había un pequeño lago a unos 3 kilómetros de aquí. Lago escondido, lo llamaban. Era un lugar extraño, siempre silencioso, donde los pájaros no cantaban y los animales no bebían. Los guardas veteranos lo evitaban, decían que daba mala espina. Tenía que ser ese. Cambié de dirección, orientándome por las estrellas y la luna. Los Anchimayén me seguían, podía oírlos moviéndose entre los árboles, cantando sus canciones inquietantes, riéndose. Carne fresca para el bosque, cantaban. Huesos nuevos para la tierra. Tropecé con una raíz y caí de cara en la nieve. El impacto me sacó el aire de los pulmones. Escuché pasos acercándose rápido. Me di vuelta justo a tiempo para ver a uno de ellos saltando hacia mí, garras extendidas. Rodé hacia un lado y la criatura aterrizó donde había estado mi cabeza, sus garras hundiendo profundamente en la tierra congelada. Me levanté y seguí corriendo, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Las horas pasaban como años. Cada minuto era una agonía de miedo y agotamiento. Mis piernas ardían, mis pulmones dolían. Tenía cortes por todo el cuerpo de las ramas y caídas, pero seguí adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi agua brillando entre los árboles. El lago escondido. Corrí hacia él, las últimas reservas de energía impulsándome. Los Anchimayén gritaron detrás de mí. Sabían que estaba cerca. Llegué a la orilla del lago y me detuve. El agua estaba completamente tranquila, como un espejo negro bajo la luz de la luna. Y en el centro del lago, emergiendo del agua, había un árbol, no un árbol ordinario. Era enorme, antiguo, con ramas que se retorcían en formas imposibles. Su corteza brillaba con una luz tenue, verdosa, y podía sentir algo, poder, antigüedad, conciencia, el corazón del bosque. Pero estaba en medio del lago, y el agua, lo sabía con certeza, estaría congelada.
letal. Los Anchimayén emergieron del bosque detrás de mí, formando una línea, bloqueando mi escape. Encontraste el lugar, dijo su líder, pero no has llegado al corazón. Debes tocarlo antes del amanecer. Miré el cielo. Ya se veía un leve aclaramiento en el este. Tal vez media hora hasta el amanecer. El agua me matará, dije. Tal vez no. Esa es la prueba, Winca. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por tu libertad? No tenía opción. Si me quedaba, me atraparían. Si entraba al agua, tal vez moriría de hipotermia. Pero al menos tendría una oportunidad. Me quité las botas y el abrigo. No ayudarían y solo me arrastrarían hacia abajo. Respiré profundo y entré al lago. El frío fue instantáneo y absoluto, como 1000 cuchillos penetrando cada centímetro de mi piel. Mis músculos se convulsionaron, mi respiración se cortó, pero seguí adelante, nadando torpemente hacia el árbol. Cada brazada era más difícil que la anterior. Mis extremidades se entumecían, perdiendo sensación. Mi visión se oscurecía en los bordes, pero podía ver el árbol. Estaba cerca, tan cerca. Estiré mi mano, cada movimiento una batalla contra mi propio cuerpo que quería rendirse, que quería dejarse hundir en el agua oscura y dormir para siempre. Mis dedos tocaron la corteza y el mundo explotó en luz. No era luz física, era algo más, algo que venía de dentro del árbol, dentro de la tierra misma. Sentí esa luz entrar en mí, llenarme, quemarme desde adentro. Vi cosas, memorias que no eran mías. El bosque cuando era joven, cuando los primeros árboles crecían. Vi a los Anchimayén cuando eran espíritus puros, guardianes sin malicia. Vi la llegada de los humanos, los primeros pobladores, el respeto mutuo que existía. Y vi cuando ese respeto se rompió. La tala indiscriminada, el fuego, la contaminación. Vi al bosque herido, sangrando. Vi a los Anchimayén volverse oscuros, amargos, protectores violentos de lo poco que quedaba de su hogar. Entendí. La luz se desvaneció y me encontré de vuelta en la orilla del lago. Estaba seco, mis ropas de vuelta en mi cuerpo. El sol acababa de asomarse sobre las montañas. Los Anchimayén me rodeaban, pero ya no parecían amenazantes, simplemente observaban. Pasaste la prueba, dijo su líder. Tocaste el corazón y sobreviviste. Eres libre de irte. Esperen, dije, mi voz ronca. Vi lo que pasó, vi lo que les hicimos. Sí, viste, lo siento, de verdad lo siento. El líder se acercó a mí, esos ojos amarillos estudiándome. Tus palabras son vacías si no vienen con acciones, Winca. ¿Qué harás con lo que viste? Pensé en ello, en mi trabajo, en mi posición. Puedo ayudar, puedo proteger estos lugares, marcarlos como zonas protegidas, asegurarme de que nadie los profane. No es mucho, pero es algo. Las criaturas intercambiaron miradas entre ellas, comunicándose de formas que no podía entender. Haremos un pacto, dijo finalmente el líder. Tú proteges estos lugares sagrados, nos avisas si vienen a hacernos daño, y nosotros no molestaremos a los humanos que respeten el bosque. ¿Aceptas? Extendió su mano. Era pequeña, con garras largas, pero había algo ceremonial en el gesto. Tomé su mano. Su piel era fría como corteza de árbol en invierno. Acepto. El apretón fue firme. Sentí algo pasar entre nosotros. Un acuerdo sellado en un nivel más profundo que las palabras. Vete ahora, dijo, y recuerda, estamos vigilando. Los Anchimayén se desvanecieron en el bosque como si nunca hubieran estado allí. Me quedé solo en la orilla del lago escondido, el sol de la mañana calentando mi rostro, preguntándome si todo había sido real o si había alucinado por hipotermia. Entonces miré mi mano. Había una marca allí, en la palma, como una cicatriz, pero brillaba levemente verde. La marca del pacto. Había sido real. Regresé a la base ese mismo día. Mi radio y GPS mágicamente funcionaban de nuevo. Reporté que el patrullaje había sido exitoso, que los refugios estaban en buenas condiciones, que no había incidentes. No mencioné nada sobre los Anchimayén. En los meses siguientes, cumplí mi parte del pacto. Identifiqué 3 áreas alrededor del lago escondido y otros sitios similares que sentía eran sagrados. Presenté informes detallados recomendando su protección total, sin acceso turístico.
Usé términos científicos, hablé de ecosistemas frágiles, especies en peligro. Mis recomendaciones fueron aceptadas. Esas áreas fueron cerradas permanentemente al público y algo cambió en el bosque. Los otros guardas lo notaron también. El parque se sentía más en paz, menos accidentes, menos turistas perdiéndose. Los animales parecían más abundantes, más saludables. Yo seguía haciendo mis patrullajes, pero ahora, a veces, cuando acampaba solo en el bosque, escuchaba ese canto, suave, distante, ya no amenazante, y a veces al amanecer veía huellas pequeñas alrededor de mi campamento, como si me hubieran estado vigilando, protegiéndome. La marca en mi mano nunca desapareció, brilla más fuerte durante la luna llena. Es mi recordatorio constante del pacto, de lo que prometí. Renuncié al trabajo de guardabosques hace 6 meses. No porque tuviera miedo o quisiera romper el pacto, sino porque me di cuenta de que podía hacer más desde afuera. Ahora trabajo para una organización de conservación, usando mi experiencia para proteger bosques nativos en toda la Patagonia. Cada vez que logramos proteger un nuevo sector, siento la marca en mi mano calentarse levemente. Y sé que en algún lugar, en las montañas y bosques que amé durante 7 años, los Anchimayén vigilan, protegen y recuerdan. El pacto se mantiene. Y yo espero que se mantenga para siempre, porque he visto lo que pasa cuando lo antiguo y lo moderno chocan. He visto el dolor en los ojos de esas criaturas, el peso de siglos de defender un hogar que se encoge cada día. No todos los espíritus del bosque son malvados. Algunos solo están cansados, heridos, protegiendo lo último que les queda. Y si mostrarles respeto, si proteger lo que aman, es todo lo que se necesita para coexistir, entonces es un precio pequeño a pagar. La montaña guarda muchos secretos. Yo conozco solo algunos de ellos. Y eso es todo lo que puedo contar. Esa fue la historia que Matías me compartió. Según me cuenta, todavía conserva esa marca en su mano y sigue trabajando en conservación. Dice que a veces, cuando está en el bosque, siente que no está solo. Si has tenido algún encuentro con algo que no puedes explicar, especialmente en lugares naturales remotos, déjamelo en los comentarios. Me fascina saber que hay más de lo que entendemos en este mundo. Y si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana. Descansa bien y respeta el bosque. Esta historia me la envió Sebastián, un seguidor del canal que vive en una zona rural de Colombia. Cuando leí su mensaje sentí un escalofrío. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora bien, lo que Sebastián vivió hace 4 años cambió por completo su perspectiva sobre lo que existe más allá de nuestra comprensión. Esta es su historia. Mi nombre es Sebastián, tengo 32 años, y durante mucho tiempo me consideré una persona completamente escéptica. Crecí en Bogotá, estudié ingeniería, trabajé en empresas multinacionales. Mi mundo era lógico, predecible, basado en datos y procedimientos. Nunca creí en fantasmas, en brujerías, en nada de eso, hasta que heredé la finca de mi abuelo paterno. Cuando mi abuelo murió en 2020, dejó en su testamento que la propiedad familiar, ubicada en las montañas cerca de un pequeño pueblo llamado San Vicente, pasara a mis manos. Yo apenas había visitado ese lugar 2 veces en mi infancia. Recordaba vagamente una casa grande de adobe, rodeada de cafetales y niebla perpetua. Mis padres nunca quisieron volver allí después de la muerte de mi abuela, algo que siempre me pareció extraño, pero nunca cuestioné. La herencia llegó en un momento complicado. Acababa de perder mi trabajo durante la pandemia, mi relación de 5 años había terminado y necesitaba un cambio radical. Así que tomé una decisión impulsiva. Me mudaría a la finca por un tiempo, tal vez 6 meses, para ordenar mi vida y decidir qué hacer con la propiedad. Llegué a San Vicente un martes de octubre de 2021. El pueblo era aún más pequeño de lo que recordaba. Una plaza central, una iglesia blanca, tal vez 500 personas en total. Todos parecían conocerse entre sí.
y mi llegada no pasó desapercibida. Cuando pregunté en la tienda por indicaciones para llegar a la finca de los Montoya, mi apellido, la mujer detrás del mostrador me miró con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar entonces. Ahora sé que era lástima. ¿Usted es nieto de don Aurelio?, preguntó. Sí, señora. Heredé la propiedad. Ella intercambió una mirada con un hombre mayor que tomaba tinto en la esquina. El silencio se extendió incómodo. La finca está a unos 20 minutos subiendo por la carretera destapada, dijo finalmente, pero ya casi no hay quien viva por esos lados. No le di mayor importancia. Tomé mi camioneta y seguí las indicaciones. El camino era empinado y estaba lleno de huecos. La vegetación era tan densa que a veces las ramas rozaban los espejos laterales. Mientras más subía, más espesa se volvía la niebla. Cuando finalmente llegué, la casa apareció como un fantasma entre la bruma. Una construcción colonial de 2 pisos, con paredes de adobe pintadas de blanco, aunque descascaradas por el tiempo, y un techo de tejas rojas cubiertas de musgo. Había un corredor amplio con columnas de madera y detrás, los cafetales se extendían hasta perderse en la montaña. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el viento susurrando entre los árboles. Entré con la llave que el notario me había dado. El interior olía a humedad y tiempo detenido. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si alguien hubiera preparado la casa para una ausencia que nunca terminó. Había retratos antiguos en las paredes. Mi abuelo joven, mi abuela con un vestido floreado, ancestros que no reconocía mirándome desde marcos dorados. Decidí instalarme en la habitación principal del segundo piso, la que según recordaba había sido de mis abuelos. Tenía una cama grande con dosel de madera tallada, un armario antiguo y una ventana que daba a los cafetales. Desde allí podía ver la montaña extendiéndose hasta donde la niebla lo permitía. Las primeras 3 noches fueron tranquilas. Pasé los días explorando la propiedad, limpiando, organizando papeles viejos. Encontré fotografías, cartas, documentos de compraventa de hace décadas. Mi abuelo había sido un hombre meticuloso. También encontré un cuaderno que parecía ser su diario personal, pero estaba escrito con una caligrafía tan cerrada que me costaba descifrarla. Lo dejé de lado para leerlo con calma después. Fue la 4ª noche cuando comenzó todo. Me desperté a las 3 de la mañana por un sonido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo identifiqué con claridad. Pasos en el corredor del segundo piso. Pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina descalzo sobre la madera. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón acelerado. Los pasos se acercaban a mi puerta. Esperé a que tocaran, a que la manilla girara, pero simplemente se detuvieron frente a mi habitación. El silencio volvió. Esperé 5 minutos completos antes de atreverme a levantarme. Abrí la puerta de golpe, con la linterna del celular encendida. El corredor estaba vacío. Revisé las otras habitaciones. Nada. Todo estaba como lo había dejado. Me convencí de que había sido mi imaginación, la vieja madera crujiendo con los cambios de temperatura. Volví a dormir, pero la siguiente noche ocurrió de nuevo. Los mismos pasos, a la misma hora, deteniéndose frente a mi puerta. Esta vez me levanté más rápido y salí al corredor. Nada. La tercera vez que sucedió, noté algo más. Cuando los pasos se detenían frente a mi puerta, el aire se volvía más frío. Podía ver mi propio aliento condensándose en pequeñas nubes blancas. Y había un olor, tenue pero inconfundible. Tierra mojada y algo dulzón, como flores marchitas. Empezaba a asustarme, pero mi lado racional buscaba explicaciones. Tal vez había corrientes de aire, tal vez ratones en el entretecho. Tal vez estaba más estresado de lo que pensaba y mi mente me jugaba trucos. Decidí bajar al pueblo para comprar provisiones y, quizás, hacer algunas preguntas discretas. En la tienda, la misma mujer de antes me atendió. Esta vez me atreví a preguntar: «Señora, ¿usted conoció bien a mi abuelo?» «Claro, mijo. Don Aurelio era buen hombre, muy reservado, pero buena gente. ¿Y mi abuela? Doña...» Me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre completo. «Doña Clemencia», dijo ella, y algo en su tono cambió. «Ella murió hace como 30 años ya. Pobrecita. ¿Qué le pasó?»
La mujer vaciló. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Mijo, hay cosas que uno no sabe si es mejor hablarlas o dejarlas quietas. Por favor, insistí. Necesito saber. Estoy viviendo solo en esa casa. Ella suspiró profundamente. Su abuela, doña Clemencia, era muy especial. Sabía de plantas, de remedios, de oraciones. La gente del pueblo venía a pedirle ayuda, pero también había quien decía que sabía de cosas más oscuras, que podía hacer trabajos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Trabajos? Brujerías, pues, mijo. Amarres, limpias, cosas así. Yo nunca la vi hacer nada malo, eso sí, pero había rumores. ¿Y cómo murió? La mujer bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. Dicen que se estaba metiendo en cosas muy peligrosas, que trataba de contactar con algo que no debía. Una noche su marido, don Aurelio, la encontró en el sótano de la casa. Estaba muerta. Nunca se supo bien qué pasó. El médico dijo que había sido un paro cardíaco, pero don Aurelio nunca volvió a ser el mismo. Se encerró en esa finca y casi no bajaba al pueblo. Y después de eso, empezaron los rumores de que en la casa pasaban cosas. ¿Qué tipo de cosas? Ruidos, luces. La gente que pasaba por el camino de noche decía que veían sombras en las ventanas, aunque sabían que don Aurelio estaba solo, pero nadie se atrevía a preguntar. Uno respeta esas cosas, ¿sabe? Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Esa tarde, de regreso en la finca, busqué el sótano. Sabía que existía porque recordaba vagamente haber visto una puerta de madera en la cocina cuando era niño, pero nunca me habían dejado abrirla. La encontré detrás de la despensa. Era una puerta pequeña, con un candado antiguo ya oxidado. Lo forcé con un martillo que encontré en el garaje, y la puerta se dio con un chirrido largo y escalofriante. Detrás había una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna de mi celular y bajé con cuidado. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes eran de piedra, el techo bajo. El aire era denso y difícil de respirar. Había estantes con frascos de vidrio llenos de líquidos oscuros, hierbas secas, cosas que no supe identificar. En el centro del espacio había una mesa de madera manchada, y alrededor de ella, dibujado con tiza blanca en el suelo de tierra, un círculo con símbolos que no reconocía. Las velas que rodeaban el círculo estaban consumidas hasta ser solo charcos de cera negra. Y en el centro exacto del círculo había algo que me heló la sangre. Un espejo antiguo, colocado boca arriba, reflejando el techo de piedra. No era un espejo normal. El cristal tenía un tinte verdoso, como si estuviera manchado por dentro, y alrededor del marco de madera tallada había inscripciones en un idioma que parecía latín. Me acerqué despacio con la sensación creciente de que no debería estar allí. Cuando mi reflejo apareció en el espejo, por un segundo, juro que solo fue un segundo, vi otra cosa. No era mi cara, era el rostro de una mujer mayor, con ojos oscuros y profundos que me miraban con una intensidad que me atravesó. Retrocedí tan rápido que tropecé con la escalera. Subí corriendo, cerré la puerta del sótano y arrastré la mesa de la cocina para bloquearla. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, el celular en la mano listo para llamar a quien fuera, aunque sabía que no había cobertura confiable en la montaña. Pero no pasó nada. El silencio fue absoluto. Durante los siguientes días traté de convencerme de que lo del espejo había sido mi imaginación. Quizás era un efecto de la luz, una ilusión óptica causada por el cristal antiguo. Me dediqué a trabajar en el jardín, a reparar algunas tejas sueltas, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero los pasos nocturnos continuaron. Cada noche, a las 3 de la mañana exactas, escuchaba caminar por el corredor, y cada noche, el frío aumentaba. Una semana después encontré el diario de mi abuelo tirado en el suelo de la sala. Yo lo había dejado en un estante del segundo piso. Estaba abierto en una página específica, y la caligrafía, aunque difícil, era legible en esa sección. Decía: 15 de marzo de 1991. Clemencia está obsesionada con ese maldito espejo.
Dice que le permite ver más allá, que puede hablar con los que se fueron. Le he rogado que lo destruya, que lo entierre, pero no me escucha. Anoche la encontré en el sótano otra vez, susurrando cosas que no entendía. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo, con los que esperan del otro lado. Tengo miedo. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Seguí leyendo, saltando páginas. 3 de abril de 1991. Clemencia ya no es la misma. Hay algo diferente en su mirada. A veces, cuando habla, no suena como ella. Su voz tiene un eco, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. He intentado llamar al padre Gonzalo, pero ella se pone furiosa cada vez que menciono a la iglesia. Y luego, la última entrada. 30 de abril de 1991. La encontré. Dios mío, la encontré en el sótano. Estaba frente al espejo, pero no estaba sola. Había algo con ella, algo que no puedo describir. Cuando la toqué, estaba fría. Ya no respiraba. El espejo, el maldito espejo, seguía reflejando su imagen, pero en el reflejo ella seguía moviéndose, seguía hablando. Tuve que taparlo, tuve que sellarlo, pero sé que no es suficiente. Ella sigue aquí. La escucho por las noches. Camina por la casa como si nunca se hubiera ido. Perdóname, Clemencia. Perdóname por no haberte detenido a tiempo. Cerré el diario con las manos temblorosas. Todo empezaba a tener sentido de la manera más aterradora posible. Los pasos no eran mi imaginación. Mi abuela, o lo que fuera que había quedado de ella, seguía en esta casa, y el espejo era la conexión. Esa noche tomé una decisión. Tenía que destruir ese espejo. Bajé al sótano armado con un martillo grande. Moví la mesa de la cocina que bloqueaba la puerta. Bajé las escaleras y me acerqué al círculo de tiza. El espejo seguía allí, boca arriba, esperando. Esta vez no miré directamente. Lo cubrí con una sábana vieja y lo levanté con cuidado. Era increíblemente pesado para su tamaño. Lo subí escalón por escalón hasta la cocina. Mi plan era llevarlo afuera y romperlo, enterrar los pedazos lejos de la casa. Pero cuando estaba cruzando la sala hacia la puerta principal, las luces se apagaron, todas al mismo tiempo, con un sonido eléctrico agudo que me lastimó los oídos. La casa quedó en completa oscuridad. Solo la luz de la luna entraba tenuemente por las ventanas. Y entonces escuché los pasos. No venían del segundo piso, venían del sótano, subiendo las escaleras. Rápido, cada vez más rápido. Corrí hacia la puerta principal con el espejo en brazos. Estaba cerrada. La llave no giraba. Intenté con todas mis fuerzas, pero no cedía. Los pasos llegaron a la cocina. Escuché la puerta del sótano abrirse de golpe. Me di la vuelta, con la espalda contra la puerta. En el umbral entre la cocina y la sala había una figura. Era una mujer, o la silueta de una mujer. No tenía rasgos definidos. Era como una sombra tridimensional, pero sabía que me estaba mirando. «Dame el espejo», dijo una voz que no venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era la voz de mi abuela, pero distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «No», respondí, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. La figura dio un paso adelante. La temperatura bajó tanto que podía ver escarcha formándose en las ventanas. «Es mío, siempre ha sido mío, me pertenece». «Estás muerta», dije, encontrando algo de coraje en el terror. «Tienes que irte, tienes que descansar». «No puedo irme, el espejo me ata, me mantiene aquí, pero también me da poder. ¿Sabes lo que se siente? Ver más allá, hablar con los que están del otro lado, es hermoso y terrible al mismo tiempo. Te está destruyendo, te destruyó». La sombra se detuvo, por un momento pareció vacilar. «Yo elegí esto», dijo, pero ahora su voz sonaba diferente, más humana, más triste. «Elegí quedarme, no quería dejarlo solo. A Aurelio, él me necesitaba. Él sufrió por ti, vivió con miedo. Lo sé y no pude evitarlo. El espejo no solo me deja quedarme, me obliga. Soy prisionera de mi propia elección». Entendí entonces lo que tenía que hacer. No podía destruir el espejo mientras ella siguiera atada a él. Tenía que liberarla primero. «¿Qué necesitas?», pregunté. «¿Qué necesitas para poder irte?». El silencio se extendió largo. Luego, «Que me perdone, que Aurelio me perdone. Mi abuelo había muerto hacía un año.
pero tal vez dejé el espejo en el suelo con cuidado. Saqué mi celular, agradeciendo que tuviera algo de batería. Busqué entre mis fotos hasta encontrar una que había tomado días atrás. Un retrato de mi abuelo que colgaba en el estudio del segundo piso. En la foto, él miraba directamente a la cámara con expresión seria pero no dura. Era la mirada de alguien que había vivido mucho, sufrido mucho, pero conservaba algo de paz. Levanté el celular para que la sombra pudiera ver. Él guardó tu foto en su habitación hasta el día de su muerte, dije. Era verdad. Nunca se casó de nuevo. Nunca dejó de amarte. Si hay algo que sé es que te perdonó. Te perdonó porque te amaba. La sombra se quedó inmóvil. Luego comenzó a cambiar. Dejó de ser una masa oscura y empezó a tomar forma. Vi el rostro de una mujer mayor, arrugada pero con facciones amables. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no podían caer. Gracias, susurró. Y entonces vi algo extraordinario. Del espejo comenzó a emanar una luz tenue, dorada. La sombra, mi abuela, caminó hacia ella como hipnotizada. Cuando tocó el cristal, su mano no se detuvo en la superficie. Atravesó el espejo como si fuera agua. Su cuerpo entero comenzó a disolverse en esa luz, como humo que se dispersa. Descansa, dije. Descansa ahora. Ella me miró una última vez. Sonrió y desapareció completamente en el espejo. La luz dorada se apagó. El espejo volvió a ser solo un objeto antiguo con cristal verdoso. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía amenazante. Se sentía vacío, inerte. Las luces de la casa volvieron a encenderse solas. La temperatura regresó a la normalidad. Escuché a los grillos cantar afuera, un sonido que no había oído en semanas. Esa noche dormí por primera vez en paz. No hubo pasos, no hubo frío, nada. Al día siguiente llevé el espejo al pueblo. El padre Gonzalo, el sacerdote de la iglesia, era un hombre de 70 años con manos temblorosas pero mirada firme. Le conté todo. Él no se sorprendió. Me dijo que conocía la historia de mi abuela, que había intentado ayudarla cuando aún vivía, pero ella había rechazado su ayuda. Hay líneas que no se deben cruzar, me dijo. Tu abuela las cruzó porque pensó que podría controlar lo que encontrara del otro lado, pero nadie puede controlarlo. Solo podemos elegir no invocarlo. Bendijo el espejo, rezó sobre él. Luego lo envolvió en tela consagrada y me ayudó a enterrarlo en el cementerio del pueblo, sin lápida, sin marca, solo tierra. Regresé a la finca esa tarde. El aire se sentía diferente, más ligero. Esa noche cené en el corredor mirando la montaña mientras el sol se ocultaba detrás de la niebla. Era hermoso. Los pasos nunca volvieron. La casa dejó de estar fría. Poco a poco empecé a escuchar sonidos normales. Pájaros, insectos, el viento entre los cafetales. La finca volvió a sentirse viva. Encontré más entradas en el diario de mi abuelo, de años después de la muerte de mi abuela. En ellas describía cómo había tratado de vivir con el peso de lo que había pasado, cómo había elegido quedarse en la finca a pesar del miedo porque sentía que la abandonaría si se iba. Eran páginas llenas de dolor pero también de amor inquebrantable. Ahora entiendo por qué mis padres nunca quisieron volver. Probablemente sabían o intuían que algo oscuro había ocurrido aquí. Pero también entiendo por qué mi abuelo me dejó este lugar. Él quería que alguien de la familia volviera, que no dejara que la casa muriera con sus secretos. Me quedé en la finca 6 meses, como había planeado originalmente. En ese tiempo restauré la casa, limpié los cafetales, reconstruí cercas. Fue terapéutico, sanador. El pueblo empezó a acercarse de nuevo. Algunos de los viejos trabajadores que conocían a mi abuelo volvieron a ofrecer ayuda. La finca empezó a sentirse como un hogar y no como un mausoleo. Antes de irme, guardé el diario de mi abuelo en una caja fuerte que instalé en el estudio. Algún día, si tengo hijos, si ellos quieren saber la verdad sobre sus ancestros, podrán leerlo. Pero no destruiré esa historia. Merece ser recordada, no por el horror, sino por lo que enseña sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen. También aprendí algo sobre mí mismo en esos meses.
Aprendí que el escepticismo tiene sus límites, que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica o ciencia, que a veces la fe, no necesariamente religiosa, sino fe en algo más grande que nosotros, es lo único que nos mantiene cuerdos. Cuando finalmente bajé por última vez ese camino de montaña, la finca quedó atrás envuelta en la niebla habitual, pero esta vez no se sentía amenazante, se sentía en paz. Renté la propiedad a una familia joven del pueblo que quería dedicarse al cultivo de café orgánico. Les conté que la casa tenía historia, pero no los detalles. Les dije que la trataran con respeto, que la cuidaran. Ellos aceptaron. Cada cierto tiempo recibo fotos de ellos. La casa se ve bien cuidada. Los cafetales están produciendo. Hay niños jugando en el corredor donde yo escuchaba pasos nocturnos. Ver esas fotos me llena de una extraña satisfacción. La finca finalmente tiene vida de nuevo. A veces, cuando estoy a punto de dormir en mi apartamento de la ciudad, pienso en mi abuela Clemencia. Me pregunto si encontró la paz que buscaba del otro lado. Si finalmente pudo reunirse con mi abuelo en algún lugar donde los espejos no importan y las sombras no existen. Quiero creer que sí. Quiero creer que el amor, incluso después de la muerte, incluso a través del terror y la oscuridad, encuentra la manera de sanar lo que está roto. Hay noches en que sueño con la finca. En esos sueños, camino por el corredor del segundo piso y escucho una voz cantando en la cocina. Es la voz de una mujer mayor, cálida y amable, cantando canciones viejas mientras prepara café. Cuando bajo las escaleras para ver quién es, nunca hay nadie, pero el aroma del café permanece y en la mesa hay 2 tazas servidas, aún humeantes. No tengo miedo en esos sueños. Me siento acompañado. Tal vez son solo sueños, productos de mi subconsciente procesando lo vivido. O tal vez es la forma que tiene mi abuela de decirme que todo está bien, que finalmente descansa, que agradece lo que hice. No lo sé con certeza, pero he aprendido a estar en paz con el misterio, a aceptar que no todas las preguntas tienen respuestas y no todas las historias tienen finales perfectamente cerrados. Lo que sí sé es esto: hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, puertas que no deberíamos abrir, reflejos que no deberíamos mirar, y cuando alguien que amamos cruza esas líneas, lo único que podemos hacer es tratar de traerlos de vuelta con amor y perdón, porque al final, el amor es lo único más fuerte que la muerte, más fuerte que el miedo, más fuerte que cualquier espejo maldito o sombra que acecha en la oscuridad. Esa es la lección que mi abuela Clemencia me enseñó sin querer. Y es una lección que llevaré conmigo el resto de mis días. Eso es todo lo que Sebastián quiso compartir conmigo. Me dijo que escribir su historia fue parte de su proceso de sanación y que espera que alguien más que haya vivido algo similar encuentre consuelo en saber que no está solo. Si esta historia te hizo pensar en alguna experiencia propia, me encantaría que la compartieras en los comentarios. A veces hablar de estas cosas, por extrañas que parezcan, nos ayuda a procesarlas. Y si disfrutaste este relato, considera suscribirte al canal. Cada semana traigo historias como esta, enviadas por personas reales que vivieron lo inexplicable. Cuídate mucho, descansa bien, y nos escuchamos en la próxima historia. Esta historia me la envió Roberto, un seguidor del canal que vive en un pueblo pequeño de las montañas. Me escribió hace unas semanas y, honestamente, su relato me dejó sin dormir esa noche. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Ahora, déjame contarte lo que le sucedió a Roberto cuando era apenas un niño de 7 años, en una casa que su familia nunca debió haber comprado. Lo que escucharás a continuación involucra algo antiguo, algo que no debería existir, pero que su familia descubrió de la peor manera posible. Tengo 32 años ahora, pero lo que voy a contar sucedió cuando apenas tenía 7. Han pasado 25 años desde entonces, y aún hay noches en las que despierto sudando frío, recordando aquella casa, recordando lo que vivimos allí, recordando lo que mi madre hizo para salvarnos. Todo comenzó cuando mis padres
padres compraron una casa vieja en las afueras del pueblo. Era 1999 y mis padres buscaban algo espacioso y económico. La casa cumplía ambos requisitos con creces. Estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles antiguos y silencio. Era grande, demasiado grande para una familia de 4 personas. Mis padres, mi hermana mayor Elena, que tenía 12 años, y yo. Recuerdo el día que nos mudamos. Era un sábado de marzo, y el cielo estaba gris, amenazando lluvia. La casa tenía 2 pisos, paredes de piedra gruesas y ventanas pequeñas que dejaban entrar poca luz. Olía a humedad y a algo más, algo que entonces no supe identificar, pero que ahora reconozco como el olor del miedo antiguo, impregnado en las paredes. Mi padre estaba emocionado. Él era carpintero y veía potencial en cada rincón. Mi madre, en cambio, apenas sonreía. La recuerdo parada en el umbral de la puerta principal, mirando hacia el interior con una expresión que entonces no entendí. Ahora sé que era aprensión. Algo en ella ya lo presentía. Los primeros días fueron normales. Bueno, tan normales como pueden ser cuando te mudas a una casa que cruje por las noches y donde cada sombra parece más oscura de lo que debería. Elena y yo compartíamos el cuarto más grande del segundo piso, con 2 camas separadas por un pequeño buró. Nuestras ventanas daban al bosque que rodeaba la propiedad. La primera señal llegó 3 noches después de mudarnos. Yo estaba profundamente dormido cuando me despertó el sonido de pasos. No eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como si quien caminara tuviera dificultad para mover los pies. Venían del pasillo, justo fuera de nuestro cuarto. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, con el corazón golpeándome el pecho. Los pasos se detuvieron frente a nuestra puerta. Esperé, conteniendo la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos continuaron, alejándose hacia las escaleras. A la mañana siguiente le pregunté a Elena si había escuchado algo. Ella me miró con los ojos muy abiertos y asintió lentamente. «Los pasos», susurró. Yo también los escuché, le contamos a mamá durante el desayuno. Papá se rió, diciendo que eran solo los sonidos normales de una casa vieja asentándose. Pero mamá no se rió. Ella apretó su taza de café con ambas manos y nos miró fijamente. «Si escuchan algo por la noche», dijo en voz baja, «no salgan de su cuarto. ¿Me entienden? No salgan por ningún motivo». Su tono nos asustó más que los propios pasos. Durante las siguientes semanas, los pasos se volvieron una constante, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la madrugada, siempre el mismo patrón. Caminaban por el pasillo, se detenían frente a nuestra puerta y luego bajaban las escaleras. Elena y yo nos acostumbramos a esperarlos, acurrucados juntos en una de las camas, tapándonos los oídos. Pero los pasos eran solo el comienzo. Una tarde, mientras jugaba solo en el patio trasero, encontré algo extraño. Detrás del cobertizo de herramientas, había un área donde la hierba no crecía. Era un círculo perfecto de tierra seca, de unos 2 metros de diámetro. En el centro había piedras dispuestas en un patrón que no entendí entonces, pero que ahora sé que era un símbolo de protección o de invocación. Toqué una de las piedras. Estaba fría, incluso bajo el sol de la tarde. En el momento en que mis dedos rozaron su superficie, sentí algo, una presencia, como si alguien hubiera aparecido detrás de mí, observándome. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie, solo los árboles meciéndose con el viento y el cobertizo con su puerta entreabierta. Corrí de vuelta a la casa sin mirar atrás. Esa noche, los pasos sonaron diferentes, más pesados, más decididos. Y esta vez, no se detuvieron frente a nuestra puerta. La manija comenzó a moverse. Elena me agarró la mano con tanta fuerza que dolió. Miramos fijamente la puerta, viendo cómo la manija giraba lentamente, primero hacia un lado, luego hacia el otro. Habíamos cerrado con seguro, pero el seguro era viejo y endeble.
Mamá, susurró Elena, pero su voz no salió. Estaba paralizada de miedo. La manija dejó de moverse. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Podía sentir algo al otro lado de la puerta, algo que nos estaba evaluando, decidiendo qué hacer a continuación. Entonces escuchamos un rasguño, uñas o algo similar, deslizándose lentamente por la madera de la puerta de arriba hacia abajo. El sonido me puso la piel de gallina. Duró solo unos segundos, pero se sintió como horas. Finalmente, los pasos se alejaron, bajando las escaleras con la misma lentitud arrastrada de siempre. A la mañana siguiente examinamos la puerta. Había marcas, 5 líneas verticales profundas en la madera, como si alguien hubiera arrastrado garras afiladas de arriba hacia abajo. Mi padre las vio y se puso pálido. Esta vez no rió. Esta vez no dijo que eran solo sonidos de una casa vieja. Voy a poner un cerrojo nuevo, murmuró. Uno más fuerte. Mi madre no dijo nada. Solo nos miró a Elena y a mí, y en sus ojos vi algo que me aterrorizó más que los pasos o las marcas en la puerta. Vi miedo verdadero. Esa tarde, mientras mi padre trabajaba en instalar el nuevo cerrojo, mi madre me llevó aparte. Me sentó en la cocina y puso frente a mí una taza de chocolate caliente. Roberto, dijo, usando mi nombre completo, algo que rara vez hacía. Necesito que me cuentes todo lo que has visto o escuchado, todo, sin importar cuán extraño sea. Le conté sobre el círculo en el patio, sobre las piedras, sobre la sensación de ser observado. Vi cómo su expresión se volvía cada vez más sombría. ¿Tocaste las piedras?, preguntó. Asentí, sintiéndome culpable sin saber por qué. Mi madre cerró los ojos y respiró profundo. Tu abuela me enseñó cosas, dijo finalmente. Cosas que nunca pensé que tendría que usar. Cosas sobre protección, sobre cómo mantener alejado lo que no debería estar aquí. No entendí completamente lo que quería decir, pero asentí de todos modos. Esa noche, mamá nos puso a Elena y a mí pequeñas bolsitas de tela bajo las almohadas. Olían a hierbas y a algo dulce que no pude identificar. Nos dijo que no las abriéramos, que solo las mantuviéramos cerca. Estas los protegerán, dijo, pero tienen que hacer exactamente lo que les diga. Si escuchan pasos esta noche, no se muevan, no miren hacia la puerta y sobre todo, no respondan si escuchan que alguien llama sus nombres. ¿Llamar nuestros nombres?, preguntó Elena con voz temblorosa. Puede intentar hacerlo, respondió mamá, para que abran la puerta, pero no importa cuán familiar suene la voz, no es real, ¿entienden? Asentimos, aunque yo no entendía realmente. ¿Quién llamaría nuestros nombres? ¿Y por qué sonaría familiar? Esa noche lo descubrí. Los pasos comenzaron a la hora habitual, pero esta vez eran múltiples. No uno, sino varios pares de pies arrastrándose por el pasillo. Se detuvieron frente a nuestra puerta, y por un momento hubo silencio. Entonces escuché mi nombre. Roberto. Era la voz de mi padre, pero mi padre estaba durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo. Lo sabía porque había escuchado sus ronquidos antes de dormirme. Roberto, abre la puerta. Papá necesita hablar contigo. Elena me apretó la mano. Ella también lo estaba escuchando. Me mordí el labio para no responder, recordando las palabras de mamá. Roberto, por favor, papá está herido. Necesito que abras la puerta. La voz sonaba exactamente como mi padre. El mismo tono, la misma cadencia, pero había algo mal en ella. Algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir náuseas. Elena, dijo otra voz. Esta era de mujer, joven, sonaba como mi hermana mayor, pero Elena estaba junto a mí, temblando. Elena, soy yo, abre la puerta, estoy asustada. Miré a mi hermana. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero mantuvo la boca cerrada. Nos aferramos el uno al otro, apretando los ojos con fuerza. Las voces continuaron durante lo que pareció horas, alternando entre nuestros nombres, suplicando, ordenando.
amenazando sutilmente, pero nunca abrimos la puerta, nunca respondimos. Finalmente, justo antes del amanecer, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, mi madre nos encontró dormidos en la misma cama, aún agarrados de las manos. Nos despertó suavemente y nos llevó a la cocina. Mi padre ya estaba allí, luciendo como si no hubiera dormido. «Tenemos que irnos», dijo mi madre. «No podemos quedarnos aquí». «No podemos», respondió mi padre. «Acabamos de comprar esta casa. Gastamos todos nuestros ahorros. No tenemos a dónde ir». «Entonces yo arreglaré esto», dijo mi madre con una determinación que nunca le había escuchado. «Pero necesito que me dejen hacerlo a mi manera, sin preguntas». Mi padre la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Durante los siguientes 3 días, mi madre nos envió a Elena y a mí a quedarnos con mi tía en el pueblo. No nos dijo qué iba a hacer, solo que cuando regresáramos, todo estaría mejor. Cuando finalmente volvimos a casa, algo había cambiado. No podía verlo exactamente, pero podía sentirlo. El aire era diferente. La casa ya no se sentía tan pesada, tan opresiva. Mi madre lucía exhausta. Tenía ojeras profundas y sus manos temblaban ligeramente, pero sonrió cuando nos vio y nos abrazó con fuerza. «Ya está», dijo. «Ahora están a salvo». Esa noche, por primera vez desde que nos mudamos, no escuchamos pasos. Pasaron semanas, luego meses. La casa se sentía normal. Podíamos dormir sin miedo. Los pasillos ya no se sentían amenazantes. Incluso el círculo de piedras en el patio trasero había desaparecido. Mi padre lo había cubierto con tierra fresca y había plantado flores encima. Yo empezaba a olvidar, como solo un niño puede hacerlo. Pero una noche, unos 6 meses después, me desperté sediento y bajé a la cocina por agua. Era tarde, probablemente las 2 de la madrugada. Encontré a mi madre sentada a oscuras en la mesa de la cocina, con una taza de té frío entre sus manos. Tenía la mirada perdida, fija en la ventana que daba al patio trasero. «Mamá», susurré. Ella se sobresaltó, luego me vio y forzó una sonrisa. «¿Qué haces despierto, cariño?» «Tenía sed», me acerqué a ella. «¿Estás bien?» Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Ven aquí», dijo finalmente, palmeando su regazo. Me senté en sus piernas como hacía cuando era más pequeño. Ella me abrazó y apoyó su barbilla en mi cabeza. «¿Recuerdas lo que pasaba antes?», preguntó suavemente. «¿Los pasos? ¿Las voces?». Asentí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Tu abuela me enseñó muchas cosas», continuó. «Me enseñó sobre las protecciones, sobre las hierbas, sobre los rituales antiguos, pero también me enseñó sobre los pactos». «¿Pactos?», pregunté. «A veces», dijo lentamente, «cuando algo oscuro se aferra a un lugar, la única manera de quitarlo es negociar, ofrecerle algo a cambio de que se vaya». Sentí como su corazón latía contra mi espalda, rápido y pesado. «¿Qué le ofreciste?», susurré. Mi madre no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. «Tiempo», dijo. «Le ofrecí mi tiempo, 20 años de mi vida a cambio de que los dejara a ustedes en paz. A ti, a Elena, a tu padre, para que pudieran vivir sin miedo en esta casa». No entendí completamente lo que quería decir. No entonces, pero vi cómo sus manos temblaban, cómo miraba por la ventana como si esperara ver algo en la oscuridad. «Mamá», mi voz tembló. «¿Estás asustada?». Ella me apretó más fuerte. «No por ustedes», susurró. «Nunca por ustedes. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Y lo volvería a hacer sin dudarlo». Me besó en la frente y me envió de vuelta a la cama. Me quedé dormido casi inmediatamente, como solo un niño puede hacerlo, sin comprender realmente el peso de sus palabras. Los años pasaron. La casa se convirtió en nuestro hogar. Elena y yo crecimos allí sin más incidentes. Los pasos nunca regresaron. Las voces nunca volvieron a llamarnos. Era como si nada hubiera pasado, pero yo notaba cosas pequeñas. Como mi madre a veces se quedaba mirando al vacío con una expresión distante. Como ocasionalmente se tocaba el pecho, como si le doliera.
Cómo parecía cansada, más cansada de lo que una mujer de su edad debería estar. Cuando cumplí 18 años y me fui a la universidad, mi madre parecía haber envejecido 10 años más. Mi padre lo atribuía al estrés, al trabajo, a la vida normal. Pero yo recordaba aquella noche en la cocina, recordaba sus palabras sobre el pacto, sobre ofrecer su tiempo. 5 años después, cuando tenía 23, recibí la llamada. Mi madre había sufrido un colapso. Los doctores decían que su corazón estaba débil, inexplicablemente débil para una mujer de 47 años. No entendían por qué. Todas las pruebas mostraban que debería estar saludable, pero su cuerpo simplemente se estaba apagando. Fui al hospital de inmediato, la encontré en la cama, conectada a múltiples máquinas pero consciente. Me sonrió cuando entré, esa misma sonrisa suave que recordaba de mi infancia. «Cuéntame sobre la universidad», dijo con voz débil. «¿Cómo van tus clases?» Hablamos de trivialidades durante un rato, pero finalmente no pude contenerme más. «Mamá», dije tomando su mano, «aquella noche en la cocina, cuando tenía 7 años, me dijiste que hiciste un pacto, que ofreciste 20 años de tu vida». Ella cerró los ojos y suspiró. «Pensé que lo habrías olvidado». «Han pasado exactamente 20 años», susurré. «Desde que nos mudamos a esa casa hasta ahora, 20 años». Mi madre abrió los ojos y me miró directamente. En su mirada vi resignación, pero también paz. «Valió la pena», dijo. «Cada segundo, ustedes crecieron a salvo, felices, sin miedo. Eso es lo único que importaba. Pero tú sabías que esto pasaría». «Sí», dijo simplemente. «Tu abuela me advirtió sobre el costo de los pactos. Nada es gratis en este mundo, Roberto, especialmente cuando tratas con lo que habita en las sombras. Pero era la única manera. Esa cosa en la casa no se iba a ir por sí sola, y no iba a dejar de intentar llevarse a uno de ustedes. Preferí darle lo mío a que tocara a mis hijos». Lágrimas corrían por mi rostro. «No es justo. La vida rara vez lo es», dijo ella, apretando débilmente mi mano. «Pero escúchame bien, Roberto. No te arrepientas por mí. No cargues con culpa. Yo tomé esta decisión con los ojos abiertos. Lo haría 1000 veces más. Ser madre significa hacer sacrificios. Este fue el mío». «¿Duele?», pregunté, apenas capaz de hablar. «No», mintió, pero yo sabía que mentía. «Solo estoy cansada, muy cansada». Mi madre murió 3 días después. Su corazón simplemente se detuvo a las 3 de la madrugada. La misma hora en que los pasos solían caminar por el pasillo de aquella casa. En el funeral, Elena me apartó. Ella también recordaba. Ella también había hecho las cuentas. 20 años, susurró. Nos dio 20 años de paz y le costó la vida. Asentí, incapaz de hablar. «¿Crees que ella sabía?», preguntó Elena. «¿Exactamente cuándo?». «Creo que siempre lo supo», respondí. «Y creo que cada día, cada hora, sabía que se estaba acercando. Pero nunca nos lo hizo sentir. Nunca nos hizo cargar con su sacrificio. Vendimos la casa poco después. No podíamos seguir viviendo allí, no después de saber el precio que se pagó por nuestra paz. El nuevo comprador era un hombre joven, soltero. Le advertimos que la casa tenía historia, pero él solo se rió y dijo que no creía en fantasmas. No sé si debí haberle contado más. No sé si los pasos regresaron después de que nos fuimos, o si el pacto de mi madre se extendía a cualquiera que viviera allí. No volví nunca para averiguarlo. Pero a veces, en las noches silenciosas cuando el sueño no llega, pienso en mi madre. Pienso en cómo se sentó a la mesa de la cocina aquella noche, mirando por la ventana hacia la oscuridad, sabiendo lo que había hecho, sabiendo el precio que pagaría. Pienso en los 20 años que nos dio, 20 años de infancia normal, de adolescencia sin miedo, de noches tranquilas sin pasos en el pasillo, o voces imitando a nuestros seres queridos. Pienso en su amor, tan profundo que estuvo dispuesta a negociar con algo que no debería existir, a vender años de su propia vida
vida para comprar la nuestra. Y me pregunto si, cuando llegó el final, cuando su corazón finalmente cedió en aquella habitación de hospital a las 3 de la madrugada, ella se arrepintió. Me pregunto si en sus últimos momentos pensó que el precio había sido demasiado alto, pero creo que conozco la respuesta. La vi en sus ojos aquella última vez que hablamos. La escuché en su voz cuando dijo que lo volvería a hacer 1000 veces más. Mi madre hizo un pacto. Negoció con la oscuridad y pagó el precio completo, exacto, hasta el último segundo. Tengo ahora 32 años, 5 años más de los que ella pudo disfrutar después de salvarnos. Cada cumpleaños, cada año que vivo más allá de lo que ella vivió después de aquel pacto, lo siento como un regalo comprado con su sacrificio. Nunca he vuelto a aquella casa. Nunca he querido saber qué pasó después de que nos fuimos. Pero llevo conmigo sus últimas palabras, la lección final que me enseñó, que el amor verdadero requiere sacrificio, que proteger a quien amas a veces significa pagar un precio terrible y que algunos pactos, aunque oscuros y dolorosos, valen cada segundo entregado. Mi madre me salvó, nos salvó a todos, y aunque el costo fue su vida, aunque el precio fue 20 años robados de su existencia, ella nunca vaciló, nunca dudó, nunca se arrepintió. Esa es mi historia, la historia de cómo mi madre hizo un pacto con algo que habitaba en las sombras de nuestra casa, la historia de cómo nos compró 20 años de paz con su propia vida. La historia de un sacrificio que nunca podré pagar, de un amor tan profundo que estuvo dispuesto a negociar con la oscuridad misma. A veces, cuando no puedo dormir, cierro los ojos y puedo escucharla. No los pasos arrastrados de aquella cosa en la casa, sino sus pasos suaves viniendo por el pasillo cuando era niño, acercándose para verificar que estuviéramos bien. Y en esos momentos, en el silencio de la noche, susurro las palabras que nunca pude decirle cuando estaba viva, las palabras que espero de alguna manera pueda escuchar donde sea que esté ahora. Gracias, mamá. Gracias por los 20 años. Gracias por tu sacrificio. Valió la pena. Tu sacrificio valió la pena. Esa es la historia que Roberto compartió conmigo. Me pidió que la narrara porque quería que otros supieran que el amor de una madre no tiene límites, incluso cuando esos límites se extienden más allá de lo que podemos comprender. Si alguna vez has experimentado un sacrificio similar, o si conoces a alguien que haya hecho algo extraordinario para proteger a su familia, me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces compartir estas experiencias nos ayuda a honrar a quienes ya no están con nosotros. Cuídate mucho y abraza a los que amas. Nunca sabes qué precio están dispuestos a pagar por tu seguridad. Nos escuchamos en la próxima historia. Un seguidor del canal me compartió este relato hace algunas semanas. Prefiere que lo llame simplemente Daniel y vive en la Ciudad de México. Lo que me contó sobre el año que pasó en cierto apartamento me dejó completamente perturbado. Si alguna vez has vivido en un lugar donde sentías que algo no estaba bien, donde la atmósfera misma parecía estar cargada de algo oscuro, cuéntamelo en los comentarios. Me fascina cómo algunos espacios parecen retener energías o presencias que no podemos explicar. Ahora, esta es la historia de Daniel y el apartamento al que nunca debió mudarse. Un lugar donde cada noche traía algo nuevo, algo peor, hasta que finalmente entendió la terrible verdad. Me llamo Daniel y necesito contar esto porque si no lo hago, siento que voy a enloquecer. Lo que viví en ese apartamento cambió mi forma de ver el mundo. Cambió mi forma de dormir. Cambió quién soy. Esto sucedió hace 2 años. Yo tenía 26 años y acababa de conseguir un trabajo decente en una empresa de marketing en la Ciudad de México. Vivía con mis padres en Naucalpan, pero el trayecto al trabajo era de casi 2 horas cada día. Estaba cansado de perder 4 horas diarias en el tráfico, así que decidí buscar un lugar para vivir solo, cerca de mi trabajo en la colonia Condesa. El problema era mi presupuesto. La Condesa no es barata, y con mi salario de entrada solo podía permitirme algo muy básico. Busqué durante semanas sin encontrar nada que pudiera pagar. Entonces encontré el anuncio en un grupo de Facebook.
Apartamento en renta Condesa, 4.500 pesos mensuales. Un dormitorio, baño completo, cocina integrada, cuarto piso, disponible inmediatamente. El precio era ridículamente bajo para la zona, casi la mitad de lo que costaban otros lugares similares. Pensé que debía tener algún defecto grave, pero decidí verlo de todas formas. El edificio estaba en una calle tranquila, arbolada, hermosa. Era un edificio art deco de los años 40, bien mantenido por fuera. El propietario, un señor de unos 60 años llamado don Ernesto, me recibió en la entrada. ¿Vienes por el apartamento del cuarto piso?, preguntó con una expresión extraña. No era exactamente desagradable, pero había algo en sus ojos. Una advertencia silenciosa que no supe leer en ese momento. Sí, señor. Vi el anuncio. Sígueme. Subimos las escaleras. El edificio era tranquilo. Escuché televisión en algunos apartamentos, niños jugando en otro. Normal, ordinario. Pero cuando llegamos al cuarto piso, la atmósfera cambió. No sé cómo explicarlo. El aire se sentía más pesado, más frío. El pasillo estaba más oscuro que los demás, aunque tenía las mismas ventanas. Había 4 puertas en ese piso. Don Ernesto caminó hasta la última, la del fondo. Apartamento 4D. Este es, dijo, sacando las llaves. ¿Los otros apartamentos de este piso están ocupados?, pregunté. No, están vacíos, por ahora. Abrió la puerta. El apartamento era pequeño pero funcional. Una sala comedor con cocina integrada, una habitación con closet empotrado, un baño completo. Estaba amueblado básicamente, una cama, un sofá viejo, una mesa pequeña, algunos estantes. Las paredes estaban pintadas de blanco, aunque la pintura se veía desgastada en algunos lugares. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, con buena luz natural. La habitación tenía una ventana más pequeña que daba a un patio interior. ¿Por qué está tan barato?, pregunté directamente. Don Ernesto suspiró. Seré honesto contigo porque pareces buen muchacho. Este apartamento ha tenido problemas para mantener inquilinos. La gente se muda rápido, 1 mes, 2 meses como máximo. Dicen que escuchan cosas, que se sienten incómodos. ¿Qué tipo de cosas escuchan? Ruidos, pasos, voces, las quejas típicas. Yo nunca he experimentado nada y he entrado muchas veces a hacer reparaciones. Creo que es solo la imaginación de la gente, o las tuberías viejas. Este edificio tiene 80 años. Hace ruidos, pero la gente se asusta fácilmente. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber escuchado la advertencia. Pero yo era escéptico, no creía en fantasmas, y necesitaba desesperadamente un lugar cerca del trabajo que pudiera pagar. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Don Ernesto dudó. Hace muchos años, en los años 60, hubo un incidente en este apartamento. Un hombre mató a su esposa aquí, y luego se suicidó. Pero eso fue hace más de 50 años. No creo que tenga relevancia hoy en día. Un asesinato-suicidio, por supuesto. Típico de apartamentos baratos con historias. Pero yo era joven, arrogante, racional. No me iban a asustar viejas historias. Lo tomo, dije. Don Ernesto asintió, aunque vi un destello de algo en sus ojos. ¿Pena? ¿Preocupación? Muy bien. Necesito 1 mes de depósito y el primer mes por adelantado. Sin contrato largo, mes a mes. Puedes irte cuando quieras. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Me mudé 1 semana después. Los primeros 3 días fueron completamente normales. Instalé mi ropa, mis cosas. Hice del apartamento mi hogar. Dormí bien. No escuché nada extraño. Empecé a pensar que don Ernesto tenía razón, que la gente simplemente era supersticiosa. La 4ª noche, escuché el primer ruido. Era pasada la medianoche. Yo estaba en la cama, casi dormido, cuando escuché algo que venía de la sala. Como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el piso. Un sonido rasposo, lento. Scrape, scrape, scrape. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. El sonido continuaba. Mi corazón latía rápido. Agarré mi teléfono y activé la linterna. Salí de la habitación lentamente y alumbré la sala. No había nada, absolutamente nada.
El sofá estaba en su lugar. La mesa no se había movido. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sonido se detuvo en el momento en que entré a la sala. Probablemente los vecinos, pensé. Aunque recordé que los otros apartamentos del cuarto piso estaban vacíos. Tal vez alguien del tercer piso. Volví a la cama e intenté dormir. Pero el sonido regresó una hora después. Mismo sonido, misma duración. Y se detuvo en el momento en que encendí la luz. Esto continuó durante una semana. Cada noche. Siempre después de medianoche. Siempre el mismo sonido de algo arrastrándose. Y siempre se detenía cuando yo iba a investigar. Pero podía vivir con eso. Era molesto, pero tolerable. No era nada comparado con lo que vino después. La segunda semana, los sonidos cambiaron. Ya no era solo algo arrastrándose. Ahora escuchaba pasos, claros, distintos. Alguien caminando en la sala cuando yo estaba en la habitación. O caminando en la habitación cuando yo estaba en la sala. Y lo más perturbador, los pasos se detenían justo frente a las puertas. Podía escucharlos acercándose, más cerca, hasta detenerse justo del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, escuchando, esperando. Una noche junté coraje y abrí la puerta de golpe cuando los pasos se detuvieron frente a ella. No había nadie, pero el aire del otro lado era helado, tan frío que pude ver mi propio aliento, y había un olor dulzón y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo muerto. El olor desapareció después de unos segundos, y la temperatura volvió a la normalidad. Empecé a dormir con las luces encendidas, y con música o podcasts sonando en mi teléfono, cualquier cosa para llenar el silencio, porque el silencio era cuando escuchaba las cosas. La tercera semana vi la primera sombra. Estaba en la sala, viendo televisión alrededor de las 11 de la noche, cuando algo pasó frente a la pantalla. Una sombra, la forma de una persona caminando entre yo y la televisión, pero cuando miré, no había nadie. Apagué la televisión y me quedé completamente quieto escuchando. Nada. Silencio total. Entonces lo vi con el rabillo del ojo. En el pasillo que conectaba la sala con la habitación, una figura oscura, de pie, inmóvil, solo parada ahí, mirándome. Giré mi cabeza para verla directamente y desapareció. Mi respiración era rápida, superficial. Agarré mi teléfono, listo para llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que vi una sombra? Me obligué a caminar hacia la habitación. Tuve que pasar por ese pasillo. Cada paso era agonía. Cada célula de mi cuerpo gritaba que corriera en dirección opuesta. Pero llegué a la habitación, cerré la puerta, la trabé con seguro y me metí bajo las cobijas como un niño asustado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día filtrándose por las ventanas, todo parecía absurdo, ridículo. Estaba dejando que mi imaginación me controlara. Necesitaba ser racional, pero la racionalidad no explica lo que pasó la cuarta semana. Llegué a casa después del trabajo, cansado, y encontré algo que me heló la sangre. Todos los muebles de la sala habían sido movidos. El sofá, que estaba contra la pared, ahora estaba en el centro de la sala. La mesa había sido movida al rincón. Los estantes estaban girados hacia la pared. Y en el centro del piso, arreglados cuidadosamente, había objetos de mi habitación. Mi ropa, mis libros, mis fotos familiares. Todo formando un círculo perfecto. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y tomaba fotos. Evidencia. Necesitaba evidencia de que esto estaba pasando realmente. Llamé a don Ernesto. Don Ernesto, alguien entró a mi apartamento. Movieron todo. ¿Usted tiene otra llave? ¿Dejó entrar a alguien? ¿Qué? No, Daniel. Nadie tiene llave excepto tú y yo. Y yo no he estado cerca del edificio en 2 días. ¿Estás seguro? Estoy mirándolo ahora mismo. Alguien movió mis cosas. Hubo una pausa larga. Daniel, tal vez es momento de que consideres mudarte. ¿Qué? No, necesito que venga aquí. Necesito que cambie la cerradura. Alguien tiene acceso a mi apartamento. Te cambiaré la cerradura mañana. Pero Daniel, escúchame. Ese apartamento tiene algo malo. No sé qué es exactamente.
pero he visto demasiados inquilinos irse asustados. Tú pareces un buen muchacho, no quiero que te pase algo. ¿Qué podría pasarme? Otra pausa. El último inquilino antes que tú duró 6 semanas. Cuando se fue, estaba diferente, demacrado, asustado. Dijo que algo en el apartamento estaba tratando de comunicarse con él, que cada noche las cosas empeoraban, que sentía que algo quería que él hiciera algo, pero no sabía qué. ¿Y qué pasó con él? No lo sé. Se mudó y nunca volví a saber de él. Pero su familia vino a recoger sus cosas porque él no quería volver ni siquiera para eso. Esa noche no me quedé en el apartamento. Fui a un hotel barato cerca de mi oficina. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer. Podía mudarme, perder el depósito, el mes adelantado, buscar otro lugar, o podía quedarme. Enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Decidí quedarme. Todavía no sé por qué. Orgullo tal vez, o estupidez. Probablemente ambos. Don Ernesto cambió la cerradura al día siguiente. Nueva cerradura, nuevas llaves, solo 2 copias. Una para mí, una para él. Me sentí un poco mejor, más seguro. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todos los muebles habían sido movidos otra vez. Exactamente de la misma forma. Círculo de objetos en el centro, todo idéntico a la noche anterior. La nueva cerradura no había servido de nada. Esa fue la noche en que decidí investigar. Busqué en internet sobre el edificio, sobre el apartamento 4D, sobre el asesinato-suicidio de los años 60. Encontré un artículo de periódico de 1967. La historia era peor de lo que don Ernesto me había contado. Roberto Salazar, de 32 años, había matado a su esposa Marina en el apartamento 4D, pero no había sido rápido. Según el artículo, la había mantenido cautiva durante 3 días, torturándola psicológicamente, moviéndola de habitación en habitación, obligándola a participar en rituales que el artículo no especificaba. Los vecinos habían escuchado gritos, pero asumieron que era una pelea marital. Nadie llamó a la policía, nadie intervino. Al 4.º día, Roberto la estranguló y luego se colgó de la viga del techo de la sala. Los encontraron una semana después cuando los vecinos notaron el olor. Pero había algo más en el artículo, un detalle que me hizo vomitar. Roberto había dejado una nota, una sola línea escrita con su propia sangre en la pared de la habitación. Ahora entiendo, ahora soy libre. Los que vengan después entenderán también. ¿Qué significaba eso? Entender que esa noche decidí quedarme despierto, completamente despierto. Quería ver qué pasaba. Quería enfrentar lo que fuera que estaba en ese apartamento. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, café en una mano, teléfono grabando video en la otra. Medianoche pasó sin incidentes. La 1 de la madrugada, las 2. A las 3 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear. Encendidas, apagadas, encendidas, apagadas. Y entonces, todas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. Mi teléfono murió. A pesar de que tenía batería completa, simplemente se apagó. Y en la oscuridad, escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si viniera de todas partes al mismo tiempo, o de dentro de mi propia cabeza. Era una voz masculina, tranquila, casi amable. Finalmente estás listo para escuchar. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada por el miedo. Sé que tienes preguntas, sé que tienes miedo. Todos tienen miedo al principio, pero el miedo pasa y luego viene el entendimiento. ¿Qué eres?, logré preguntar con voz temblorosa. Fui Roberto, antes, pero ahora soy más que eso. Ahora soy parte de este lugar, parte de sus paredes, parte de su memoria. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas lo que yo entendí. Quiero que veas lo que yo vi. Hay cosas más allá del velo, cosas que la mayoría nunca verá. Pero este lugar, este apartamento, es delgado aquí. El velo es delgado y puedes ver a través. No quiero ver nada. Solo quiero que me dejes en paz. Una risa, suave, casi triste. No funciona así. Ya has comenzado a ver las sombras, los sonidos, los movimientos. Cada noche verás más. Cada noche el velo se volverá más delgado, hasta que finalmente
Una noche lo atravesarás completamente y entonces entenderás, como yo entendí, que le hiciste a tu esposa. Le mostré la verdad. Ella no quería verla, luchó, gritó, pero al final, justo antes del fin, ella también lo vio. Vi en sus ojos que finalmente entendió, y sentí paz al saber que no moría en ignorancia. Estás enfermo, eres un monstruo, soy un mensajero, y tú serás el próximo. O te irás y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué había al otro lado. La elección es tuya. Las luces se encendieron bruscamente. El apartamento estaba exactamente como estaba antes. Mi teléfono cobró vida, mostrando las 3:33 am. Me levanté del sofá, agarré mi laptop, mi teléfono, mi cartera y mis llaves. No empaqué nada más, solo salí. Corrí por las escaleras. Salí del edificio a la calle silenciosa de las 3 de la madrugada. Corrí hasta encontrar una calle más transitada. Me senté en una parada de autobús bajo la luz brillante de un poste hasta que amaneció. Nunca volví al apartamento 4D. Llamé a don Ernesto al día siguiente y le dije que se quedara con el depósito, con mis cosas, con todo. No quería nada de ese lugar. Perdí dinero, perdí mis cosas, perdí un mes de mi vida. Pero salvé algo más importante. Salvé mi cordura y posiblemente mi vida. Porque ahora entiendo qué le pasó a Marina. Entiendo qué les pasó a los inquilinos anteriores que duraron poco. Y entiendo qué le pasó al último inquilino que se fue demacrado y asustado. Ese apartamento no está simplemente embrujado. Es una trampa. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más es peligrosamente delgado. Y algo del otro lado, Roberto o lo que quedó de él, está tratando de hacer que la gente cruce. No sé qué hay del otro lado. No quiero saberlo. Ahora vivo con un compañero de cuarto en un apartamento normal, lejos de la Condesa. Duermo con las luces encendidas algunas noches. Evito estar solo en lugares demasiado silenciosos. Y nunca busco apartamentos sospechosamente baratos. Porque ahora sé que algunos lugares están baratos por una razón. Y esa razón es que algo vive ahí. Algo que quiere compañía. Algo que quiere mostrarle a alguien lo que vio. Algo que está esperando paciente a que llegue el próximo inquilino. El próximo que sea lo suficientemente desesperado, lo suficientemente escéptico o lo suficientemente tonto para ignorar las advertencias, como yo casi fui. Y así termina la historia que Daniel compartió conmigo. Me dijo que todavía tiene pesadillas sobre ese apartamento, que a veces se despierta pensando que escucha esos pasos. Si alguna vez has vivido en un lugar que sentiste que quería algo de ti, o si has tenido que huir de un hogar por razones que otros no entenderían, déjalo en los comentarios. No estás solo en estas experiencias. A veces la decisión más valiente es simplemente irte, sin mirar atrás. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia. Esta historia me la envió Camila, una seguidora del canal que vive en un pueblo pequeño cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Me escribió hace unas semanas pidiéndome que narrara su experiencia, y después de leerla, supe que tenía que compartirla con ustedes. Si tú también has vivido algo paranormal que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y muchas veces las uso para futuros videos. Ahora, prepárate para escuchar lo que le pasó a Camila cuando heredó algo que nunca debió traer a su casa. Todo comenzó el día que murió mi abuela Etelvina. Tenía 93 años y había vivido toda su vida en una casa vieja de adobe en las afueras del pueblo. Era una mujer extraña, de esas que la gente respetaba pero también temía un poco. Siempre vestía de negro, nunca iba a la iglesia, y había rumores de que sabía cosas que la gente normal no debería saber. Yo era su nieta favorita, aunque nunca entendí por qué. Desde pequeña me llevaba a su casa y me enseñaba cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo leer las nubes antes de una tormenta, cómo saber cuando alguien estaba mintiendo solo con mirarle los ojos. Pero había habitaciones en su casa a las que nunca me permitía entrar, sobre todo su dormitorio.
cuando murió en su cama, rodeada solo de velas y con una expresión en el rostro que no parecía de paz, sino de alerta, como si hubiera visto algo justo antes de irse. La familia se reunió para dividir sus pertenencias. No había mucho de valor: muebles viejos, ropa desgastada, frascos con hierbas secas que nadie quería tocar. Pero había un testamento, escrito a mano con su letra temblorosa. Decía claramente: el espejo de mi habitación es para Camila, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana. Mis tíos y primos se rieron de esas instrucciones. Típico de la vieja loca, dijeron. Yo no me reí, conocía a mi abuela. Si escribió eso tenía sus razones. El espejo era enorme, un monstruo antiguo con marco de madera tallada. Representaba escenas extrañas, figuras que parecían danzar alrededor de una hoguera, rostros que no eran del todo humanos, símbolos que no reconocí. El vidrio estaba perfectamente limpio, pero tenía un tinte ligeramente azulado, como si hubiera sido sumergido en agua profunda. Pesaba tanto que necesité contratar a 2 hombres para llevarlo a mi apartamento en la ciudad. Lo colgué en mi habitación, en la pared frente a mi cama. Esa primera noche, justo antes de dormirme, me pareció ver un movimiento en el reflejo, solo un segundo, como si algo hubiera pasado rápido por detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada. El cansancio, me dije, el estrés del funeral. Durante las primeras 2 semanas, todo fue normal. Bueno, casi normal. A veces me despertaba en la mitad de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Y siempre, esa sensación venía del espejo. Pero cuando abría los ojos y miraba, solo veía mi habitación reflejada. Mi cama, mi armario, la puerta cerrada. Excepto que el reflejo no siempre coincidía exactamente con la realidad. La primera vez que lo noté fue un martes. Me estaba maquillando frente al espejo antes de ir al trabajo. Levanté la vista y vi que en el reflejo, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Me giré bruscamente. La puerta estaba cerrada. Completamente cerrada. Miré de nuevo al espejo. Ahora la puerta también aparecía cerrada en el reflejo. Parpadeé varias veces. Necesito más café, pensé, pero esos pequeños desajustes empezaron a ocurrir más seguido. El reflejo mostraba la lámpara del techo encendida cuando estaba apagada. Mostraba las cortinas abiertas cuando estaban cerradas. Pequeños detalles que aparecían y desaparecían cuando miraba directamente. Le conté a mi mejor amiga, Daniela. Se rió. Es un espejo viejo, Cami. Probablemente el vidrio está deformado o tiene manchas raras que te hacen ver cosas. Tu abuela te dejó una reliquia embrujada, pero solo en tu imaginación. Quise creerle. Entonces llegó la noche del incidente con las velas. Era viernes y había tenido un día horrible en el trabajo. Llegué a casa exhausta, me di una ducha larga y decidí relajarme con un baño de tina. Encendí velas aromáticas, puse música suave y me sumergí en el agua caliente. Me quedé allí casi 1 hora, dejando que el estrés se derritiera. Cuando salí, envolví mi pelo en una toalla y caminé a mi habitación. Las velas del baño seguían encendidas, iluminando el pasillo con un resplandor anaranjado suave. Entré a mi cuarto, todavía a oscuras, y busqué el interruptor de la luz. Antes de encenderlo, mi mirada se desvió automáticamente al espejo, y me quedé paralizada. En el reflejo mi habitación estaba llena de velas. Docenas de ellas, cientos tal vez, cubrían cada superficie, el escritorio, la mesita de noche, el suelo, hasta el borde de mi cama. Todas encendidas, todas goteando cera, llenando el espacio reflejado con una luz amarillenta y temblorosa que hacía bailar las sombras. Pero mi habitación real estaba completamente a oscuras. No había ninguna vela. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví, no respiré. Solo observé ese imposible reflejo, y entonces vi algo más. Entre todas esas velas reflejadas había una figura, parada en la esquina de mi habitación, una silueta negra, completamente inmóvil, observándome desde el espejo. Grité. Un grito agudo y aterrorizado que salió de lo más profundo de mi pecho. Golpeé el interruptor de la luz con tanta fuerza que pensé que lo rompería.
La luz inundó la habitación. No había velas. No había figura. Solo mi cuarto normal, vacío, exactamente como lo había dejado. Miré al espejo con la luz encendida. Mostraba mi habitación perfectamente. Cada detalle coincidía. Yo estaba allí, envuelta en mi toalla, con el pelo mojado, respirando agitadamente. Todo normal, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche dormí en el sofá de la sala. No podía estar en esa habitación. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la esquina, oscura, quieta, observando. A la mañana siguiente, decidida a recuperar mi cordura, llamé a un cura. El padre Mariano era el sacerdote de la parroquia donde mi abuela ocasionalmente conseguía agua bendita, aunque nunca iba a misa. Él la conocía. Le conté todo. Me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus dedos entrelazados sobre la mesa de mi cocina. Cuando terminé, suspiró profundamente. Tu abuela, dijo lentamente, nunca fue muy devota, pero siempre fue respetuosa con las fuerzas que no comprendía. Y había rumores, Camila, rumores de que tu bisabuelo, el padre de Etelvina, había hecho cosas que no debía, que había invocado algo, que había hecho un pacto. Se me erizó la piel. ¿Qué tipo de pacto? No lo sé con certeza, pero ese espejo, tu abuela nunca permitió que nadie lo tocara. Nunca lo vendió aunque le ofrecieron buen dinero. Y cuando yo era joven y la visitaba para llevarle la comunión a pedido de su hermana, siempre tenía ese espejo cubierto con una tela negra gruesa. Le pregunté por qué una vez. Me dijo, hay cosas que no deben verse a sí mismas, padre, y hay cosas que no deben vernos a nosotros. Tragué saliva. ¿Qué me recomienda hacer? Deshacerte de él. Quemarlo si es posible. Y si no puedes quemarlo, entiérralo profundo donde nadie pueda encontrarlo. Pero el testamento de mi abuela fue claro. Nunca romperlo. Y algo en mí, algo profundo e instintivo, me decía que desobedecerla sería peor que vivir con el espejo. Así que intenté cubrirlo. Compré una tela negra pesada, como la que mi abuela usaba, y la colgué sobre el espejo cada noche antes de dormir. Funcionó. Por un tiempo. Durante una semana dormí tranquila, sin sueños extraños, sin despertar con la sensación de ser observada. La tela negra parecía ser suficiente. Pero entonces, una noche de tormenta, todo cambió. Los truenos retumbaban tan fuerte que sacudían las ventanas. Los relámpagos iluminaban mi habitación con destellos blancos y cegadores. Me había quedado dormida con la televisión encendida en la sala, y cerca de las 2 de la mañana decidí ir a mi cama. Entré a mi habitación. La tela seguía cubriendo el espejo. Todo estaba en orden. Me acosté, cerré los ojos y traté de dormir a pesar de la tormenta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez una hora, pero en algún momento, un trueno particularmente violento me despertó de golpe, y en ese instante de despertar confuso y desorientado, con la luz de un relámpago iluminando todo, vi algo que me heló la sangre. La tela que cubría el espejo se estaba moviendo. No por el viento, no había corriente de aire en mi habitación. Se movía sola, ondulando suavemente, como si algo del otro lado estuviera empujándola, como si algo quisiera salir. Me senté en la cama, sin poder apartar la mirada. La tela comenzó a deslizarse, lentamente, 1 centímetro, 2, 3, cayendo hacia un lado como si manos invisibles la estuvieran jalando. No, susurré, no, no, no. Pero siguió moviéndose, y en ese momento, en ese preciso segundo, recordé las palabras del testamento de mi abuela, que nunca lo tape completamente. ¿Completamente? Me había equivocado. Pensé que debía cubrirlo como ella lo hacía, pero ella dijo, nunca lo tape completamente. Siempre debía haber una parte visible, una rendija, un espacio para que lo que fuera que vivía allí pudiera ver. Y yo lo había tapado todo. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. Con manos temblorosas, ajusté la tela, dejando la parte superior del espejo descubierta. Tal vez 30 centímetros de vidrio expuesto. La tela dejó de moverse. El silencio que siguió fue más aterrador que la tormenta afuera. Miré el pedazo de espejo visible. Mi reflejo me devolvió la mirada, despeinada, asustada, con los ojos muy abiertos.
Detrás de mí, en el reflejo, podía ver mi cama vacía, la puerta cerrada, todo normal. Retrocedí lentamente hacia mi cama, sin dar la espalda al espejo. Me metí bajo las cobijas y me quedé así, sentada, vigilando esa franja de vidrio expuesto durante el resto de la noche. Nunca volví a cubrirlo completamente. Las semanas pasaron, aprendí a vivir con el espejo, aprendí sus reglas. Dejaba siempre una parte descubierta, nunca lo miraba después de las 3 de la mañana, y nunca, jamás, le daba la espalda completamente cuando estaba a oscuras en la habitación. Pero había algo más que empezaba a notar, algo sutil pero innegable. El espejo me mostraba cosas, no constantemente, no de manera obvia, pero si prestaba atención, si miraba con cuidado, podía ver detalles en el reflejo que me advertían sobre cosas. Una vez, vi en el reflejo que la estufa de mi cocina estaba encendida, cuando yo estaba segura de haberla apagado. Fui a verificar, estaba encendida, me había salvado de un posible incendio. Otra vez, vi a través del espejo que mi teléfono tenía una notificación, aunque estaba en silencio y la pantalla apagada. Era un mensaje urgente de mi jefe que necesitaba respuesta inmediata. Pequeñas cosas, útiles, como si el espejo, o lo que fuera que habitaba en él, estuviera ayudándome. Le conté esto a mi mamá. Ella palideció. Camila, me dijo con voz seria, tu abuela me contó algo antes de morir, algo que juré nunca repetir, pero creo que necesitas saberlo. Nos sentamos en su cocina. Ella preparó café, más como un ritual para calmarse que por necesidad. Cuando tu bisabuelo murió, comenzó. Dejó ese espejo a tu abuela con una carta. Ella me la mostró una vez, hace muchos años, cuando yo era apenas una adolescente. La carta decía que el espejo era un pacto, un acuerdo que él había hecho con algo que él llamaba el vigilante. Decía que mientras el espejo permaneciera en la familia, mientras se respetaran ciertas reglas, ese vigilante nos protegería, nos advertiría de peligros, nos mostraría cosas que necesitábamos ver. ¿Y qué quería a cambio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi mamá me miró directamente a los ojos. Compañía. Quería ser visto. Quería existir en nuestro mundo, aunque solo fuera a través del reflejo. Y cuando llegara el momento, cuando uno de nosotros muriera mientras el espejo estuviera en nuestra posesión, ese vigilante reclamaría algo, un pedazo de nosotros, un fragmento que se quedaría con él para siempre. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Mi abuela? Tu abuela le dio 60 años de su vida a ese espejo. Y cuando murió, ¿notaste su expresión? No era de paz, Camila, era de resignación, de alguien que sabía que finalmente estaba pagando su deuda. Me temblaban las manos, derramé un poco de café sobre la mesa. ¿Por qué me lo dejó a mí? ¿Por qué no lo destruyó? Porque no se puede destruir. Tu bisabuelo intentó una vez, cuando se arrepintió del pacto. Trató de romperlo. Esa misma noche, su casa se incendió. Perdió todo excepto el espejo. Lo encontraron intacto entre las cenizas, sin un rasguño. Aprendió que algunos acuerdos no pueden romperse, solo pueden transferirse. ¿Y ahora es mi carga? Mi mamá asintió lentamente. Tu abuela te eligió porque sabía que eras fuerte. Y porque también heredaste algo de ella. Una sensibilidad. Una conexión con cosas que otros no pueden ver. Ella pensó que podrías manejarlo mejor que cualquier otro miembro de la familia. Conduje de regreso a mi apartamento en silencio. El peso de esa información era como una piedra en mi pecho. Esa noche, me paré frente al espejo. Realmente lo miré por primera vez. No con miedo, sino con la intención de entender. El marco tallado que antes me parecía simplemente decorativo ahora revelaba detalles que no había notado. Las figuras alrededor de la hoguera no estaban bailando, estaban huyendo, y los rostros que no eran del todo humanos tenían expresiones de terror. Los símbolos que no reconocía formaban palabras en un idioma que nunca había visto, pero que de alguna manera podía comenzar a comprender. Cautivo, decía uno. Observador, decía otro. Guardián, decía el tercero. Y en el centro, grabado tan sutilmente que solo se veía cuando la luz lo golpeaba en el ángulo correcto, pacto de sangre. Miré mi reflejo, y por primera vez, realmente presté atención a lo que había detrás de mis ojos en el espejo. Había algo más allí.
no en la habitación real, solo en el reflejo, una sombra que no coincidía con ninguna fuente de luz, una oscuridad que se movía independientemente. Sé que estás ahí, dije en voz baja. El reflejo no cambió, pero sentí algo, una presencia, una conciencia antigua y paciente que me observaba con la misma intensidad con la que yo la observaba a ella. ¿Qué quieres de mí? No esperaba respuesta, no con palabras, al menos. Pero esa noche, soñé con mi bisabuelo, joven, desesperado, arrodillado en un bosque oscuro frente a un espejo apoyado contra un árbol. Sangraba de la palma de su mano y dejaba caer gotas sobre el vidrio. Cada gota era absorbida por el espejo como si fuera agua hundiéndose en arena seca. «Protégenos», le oía susurrar. «Protege a mi familia de todo mal. Te doy este espejo como tu hogar en nuestro mundo. Te doy mi sangre como sello. Y a cambio, solo pido que vigiles». Y algo respondió, no con voz, sino con una presencia tan abrumadora que mi bisabuelo cayó hacia atrás, temblando. «Vigilo», dijo la presencia. «Protejo, advierto, pero lo que veo a través del vidrio también me ve a mí, y cuando el portador muere, una parte de él permanece. Así alimentas mi existencia, así mantengo el pacto». Desperté sudando. Eran las 2:47 de la mañana, 13 minutos para las 3, 13 minutos antes del momento prohibido. Me obligué a permanecer despierta, a no mirar el espejo hasta que pasaran las 3. Conté cada segundo en mi cabeza. 3:00 AM, 3:01 AM, 3:02 AM. A las 13:05, finalmente me permití mirar hacia el espejo. Y desearía no haberlo hecho, porque por primera vez vi lo que mi abuela había visto. Vi lo que había convertido su expresión final en una de alerta en lugar de paz. En el reflejo, mi habitación no estaba vacía. Había alguien más en la cama, a mi lado, acostado donde debería estar el espacio vacío. Una figura oscura, sin rasgos definidos pero claramente con forma humana, acostada de lado, mirándome directamente. En la realidad, no había nadie. Mi cama estaba vacía excepto por mí, pero en el espejo, esa figura estaba allí, tan real como yo, tan sólida como cualquier otra cosa en el reflejo. No me moví, no respiré, solo observé mientras esa figura lentamente, muy lentamente, extendía lo que parecía ser un brazo hacia mí en el reflejo. Y entonces entendí la regla. Nunca mires después de las 3 de la mañana. No porque algo vaya a salir del espejo, sino porque a esa hora, la barrera entre el mundo del reflejo y nuestro mundo es más delgada. Y el vigilante, acostumbrado a solo observar, puede ser visto completamente, puede mostrarse tal como es, no solo una sombra en el fondo, sino una presencia completa, compartiendo tu espacio en el mundo reflejado. Verlo así, tan cerca, tan real, era demasiado para la mente humana. Cerré los ojos con fuerza. Los mantuve cerrados hasta que salió el sol. Han pasado 6 meses desde entonces. Todavía tengo el espejo. Todavía sigo las reglas. Todavía me advierte de cosas. Una vez me mostró que había dejado el grifo del agua abierto cuando no lo había. Otra vez me hizo ver que alguien había intentado romper la cerradura de mi puerta mientras yo dormía. El vigilante protege, como prometió, pero también observa. Siempre observa. A veces me pregunto cuántos años me quedan antes de que llegue mi turno de pagar la deuda. Antes de que mi expresión final sea como la de mi abuela. No de paz, sino de resignación ante lo inevitable. Y me pregunto a quién le dejaré el espejo, porque no puedo destruirlo. No puedo abandonarlo. El pacto es claro. Alguien de la familia debe mantenerlo. Debe cuidarlo. Debe darle al vigilante su ventana hacia nuestro mundo. Pensé en no tener hijos, en dejar que el pacto termine conmigo, pero entonces vi algo en el espejo hace 2 semanas, algo que me hizo cambiar de opinión. Vi a mi familia, mi mamá, mis hermanos, sus hijos. En el reflejo, todos estaban rodeados de una luz tenue pero constante, como un escudo invisible, como una protección, y detrás de ellos, apenas visible, estaba el vigilante, observando, guardando. El pacto no es solo una maldición, es también una protección,
real, tangible, efectiva. Mi bisabuelo hizo un trato que nos ha mantenido a salvo por 3 generaciones. Nos ha advertido de accidentes, de enfermedades, de peligros que nunca vimos venir porque el vigilante los mostró antes de que fueran fatales. ¿Cuántos de nosotros habríamos muerto sin ese pacto? ¿Cuántas tragedias evitamos porque una sombra en un espejo nos alertó a tiempo? No lo sé, nunca lo sabré, pero sé que cuando mi tiempo llegue, cuando sienta que mi vida se acerca a su fin, buscaré a alguien en la familia, alguien fuerte, alguien sensible, alguien que pueda manejar el peso de ver al vigilante y no perder la cordura. Y les dejaré el espejo, con un testamento, con reglas claras, que lo cuide como yo lo cuidé, que nunca lo rompa, que nunca lo tape completamente, que nunca, jamás, lo mire después de las 3 de la mañana, porque algunos pactos no pueden romperse, solo pueden honrarse. Y mientras escribo esto, mientras pongo en palabras todo lo que he vivido estos meses, puedo ver el espejo desde donde estoy sentada en mi escritorio, puedo ver mi reflejo trabajando en la computadora, y puedo ver, apenas visible en el fondo, una sombra que no debería estar allí, observando, siempre observando, protegiéndome, esperando. Esta noche, como todas las noches, me acostaré a las 11, dormiré profundamente, y despertaré antes de las 3, porque he aprendido a vivir con el pacto, y el pacto ha aprendido a vivir conmigo. Algunas veces, en las mañanas tranquilas cuando el sol entra por mi ventana e ilumina el espejo con luz dorada, casi puedo convencerme de que es solo un objeto, un mueble antiguo, una reliquia familiar sin ningún poder especial, casi. Pero luego llega la noche, y con ella, la certeza absoluta de que no estoy sola. Nunca lo estaré mientras el espejo permanezca en mi posesión, y honestamente ya no estoy segura de si eso me aterra o me consuela. Esa fue la historia que Camila me compartió. Me escribió hace poco diciéndome que el espejo sigue en su habitación y que aprendió a coexistir con él. Dice que a veces se pregunta si debería romper el pacto, pero que cada vez que lo piensa, recuerda todas las veces que el espejo le salvó la vida a ella o a alguien de su familia. Si alguna vez heredaste algo extraño de un familiar, o si tienes un objeto en tu casa que simplemente no se siente normal, déjame tu historia en los comentarios. Nunca sabemos qué cosas nos rodean hasta que prestamos atención. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia.